dar la bienvenida nuevamente y no sé si detenerme en el currículo, pero claramente un investigador, un docente de la Universidad de Santiago, que tiene ahí a su haber una serie de investigaciones, una serie de trabajos que están vinculados al mundo del ámbito laboral. Así que te damos la bienvenida y justamente con una cuestión muy central que por estos días yo creo que vale mucho la pena traerlo, digamos, y precisarlo, ¿no? Que son las herramientas para el trabajo sindical, ¿no? Hoy día. Así que, sin más, adelante, Camilo. Muchas gracias. Aprovecho por tu intermedio de saludar a todos y a todas, agradecerles la oportunidad de encontrarnos en este espacio y de poder compartir un ratito a propósito de que, bueno, hay tantas cosas pasando, ¿no? Y a veces lo urgente tiende a desplazar lo importante, y sin duda que la formación sindical, si quisiéramos llamarle así, la reflexión por parte de las trabajadoras, los trabajadores y sus dirigencias, es algo a lo que debiésemos estar permanentemente colaborando, ¿no? Y poniéndolo en discusión entre todas y todas. Voy a compartir una breve presentación. Déjenme ver aquí, por acá. Les consulto, ¿ustedes pueden ver la presentación? Sí, perfecta. Ya, súper, muchas gracias. Bueno, tal como mencionaba Danton, eh, esta presentación es un resumen de un tipo de herramientas para la acción sindical que fue creada, ¿no?, como marco de análisis para los sindicatos, ¿no?, por dirigentes y dirigentas sindicales, y algunos sociólogos, economistas principalmente, eh, en un contexto en el que luego de haber casi sentenciado a muerte a los sindicatos, como alrededor de los años 90, 2000, ¿no? La acción organizada y colectiva de las trabajadoras y trabajadores, particularmente en Europa, tuvo un revivir, algo que ocurre de forma contemporánea aquí en Chile, con algunas movilizaciones particularmente centralizadas en los grandes núcleos productivos y de exportación. Eh, y las conclusiones a las que llegan estos dirigentes, dirigentas y algunos intelectuales va cobrando la forma de un marco analítico, ¿no? Más que una teoría, es un marco analítico y les voy a comentar inmediatamente de qué trata. Pero solo para partir, es un marco analítico conocido como los recursos de poder para la acción sindical. Bueno, ¿qué diablos son los recursos de poder? ¿O qué es el enfoque de los recursos de poder? En principio es, como les decía, una construcción conceptual que fue elaborada en diálogo por dirigentes y dirigentes sindicales, para su aplicación práctica. Y la idea central que tiene es que los trabajadores, trabajadoras puedan evaluar sus propios recursos de poder con el objeto de identificar sus capacidades y poder hacer una elección estratégica de los pasos que van a dar, sobre todo en el contexto de una negociación, ¿no? Entendiendo aquí, como todos y todas sabemos, que una negociación no es solo lo que se inicia el día de la negociación reglada en el código, etcétera, sino que es una permanente, ¿no? O sea, permanentemente los sindicatos eh, deberían estar pensando en la lógica de la correlación de fuerzas que guardan con sus respectivos empleadores, con el objeto, como aparece allí, de alcanzar los objetivos que se definan. Y estos recursos de poder son básicamente cuatro, que son los que están allí resaltados en amarillo. Por una parte, hay un llamado poder estructural que se refiere básicamente a la posición que ocupan los trabajadores en la economía de determinados países.
El poder asociativo, que es el resultado, una forma de llamarle a la capacidad de asociación de las organizaciones sindicales desde el punto de vista de con otras organizaciones sindicales, ¿no? En centrales, confederaciones, federaciones, etcétera, pero también respecto de sus bases, ¿no? De la capacidad de cohesión que mantengan. Un tercer tipo de poder, que es el poder institucional, que, para resumirlo, guarda relación con el marco legislativo en el cual las organizaciones de trabajadores negocian, y finalmente el llamado poder social, ¿no? El recurso de poder social, que está definido por la capacidad que tienen los trabajadores de incidir en el discurso público, pero también de cooperar con otras organizaciones que no necesariamente son organizaciones sindicales o laborales, ¿no? Y las vamos a revisar ahora, uno a uno, estos recursos de poder, eh, y voy a acudir a algunos pequeños ejemplos. Voy a tratar de avanzar más o menos rápido, luego abrimos la palabra, pero me importa pasar por estos cuatro poderes que resumo aquí en la lámina, ¿no? El poder estructural, el poder asociativo, el poder institucional y el poder social. El poder estructural, como les decía recién, es un poder que poseen, ¿no? o esgrimen los sindicatos debido a su lugar en la economía de un determinado país, región, hemisferio, ¿no? Eh, Estoy pensando, o alude este tipo de poder, principalmente a una capacidad que tienen determinados sectores laborales, sectores de trabajadores, de causar un daño a la economía, llamémoslo así, ¿no? Por eso es un poder, como aparece allí, disruptivo, ¿no? Y el caso típico que vamos a observar guarda relación con aquellos trabajadores que, si deciden dejar de trabajar, producen un daño tal que eso genera presión, no solo de negociación laboral, sino incluso política. Por ende, es un poder que está ubicado en la producción, pero también en el mercado. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, el caso típico son, por ejemplo, los trabajadores del cobre, que, como ustedes bien saben, cuando paralizan la producción de cobre, eso genera un daño a la economía de este país en particular, que les confiere un enorme poder estructural, ¿no? Eh, y no solamente los trabajadores del cobre en este caso, y de la minería en general, sino también a los trabajadores que hacen circular esa producción, ¿no? Por eso, y de allí que esta imagen corresponde al principal puerto embarcador de cobre, que es Puerto Angamos, en Mejillones, a aquellos trabajadores, como por ejemplo los camioneros o los trabajadores portuarios, que hacen circular esa producción, ¿no? Ustedes saben que si los trabajadores portuarios paralizan los puertos, estamos hablando de una presión como mayúscula, ¿no? Eh, pero no solamente esto está pensado en las mercancías, ¿no? El poder de producción no se ubica solo en las mercancías, como aparecen allí, estas fotos de un paro en San Antonio. Ustedes saben el impacto que tiene un paro en el principal puerto del país, que es San Antonio, sino también en aquellos trabajadores que movilizan, como les decía, ya no solo a las mercancías, sino a la fuerza de trabajo que hace funcionar la economía. De allí que un paro de micreros sea algo muy relevante porque paraliza la ciudad y por ende paraliza el funcionamiento de la economía. Y lo mismo cabría decir respecto del poder estratégico, estructural que tienen trabajadores como por ejemplo los trabajadores de metro, en el caso de Santiago. Pero también, ¿no? Y a esto aludía con ya no solo quienes transportan a los trabajadores que producen, a las trabajadoras que producen, sino también al carácter reproductivo de la producción, ¿no? Ustedes saben la presión que ejerce, como en términos ciudadanos, públicos, políticos, una paralización de trabajadoras asociadas a labores de cuidado, por ejemplo, a labores educativas, por ejemplo, ¿no? Allí, bueno, está el caso de las manipuladoras de alimentos, e incluso a ciertos trabajadores que a veces se nos olvidan en términos como de lo estratégico que son, pero cuando interrumpen sus labores, sus funciones, causan una conmoción como solo por el hecho de que su trabajo es fundamental para el funcionamiento de la economía, ¿no? Y puse esta lámina y la siguiente porque si uno va a los momentos de crisis políticas
álgidas, ¿no? Esta foto, la que está de fondo, corresponde al paro de los camioneros, en 1973, y el 72, perdón, y la del 73, que es la fotito que aparece allí más pequeña, que es el paro de la huelga del teniente, son dos ejemplos de trabajadores ubicados en sectores estratégicos de la economía cuya capacidad de daño estructural tiene ni más ni menos que el efecto de, en este caso, ¿no?, derrocar un gobierno, ¿no? Eh, y también puse esta otra fotografía solo para recordar que incluso dentro de los sectores estratégicos hay algunos trabajadores que son más estratégicos que otros, diríamos, en términos obviamente como objetivos, ¿no? En el sentido de que no da lo mismo, a propósito de la foto que está allí, si hace si por ejemplo, un trabajador capacitado para manejar una grúa decide frenar su labor en un proceso productivo como el portuario, a que si deciden detener su labor los cargadores de sacos, ¿no? Básicamente por lo sencillo que es reemplazar a los últimos y lo difícil que es reemplazar al primer caso que ponía como ejemplo. Eso es lo relativo a los trabajadores y su poder estructural. El segundo recurso de poder que los sindicatos harían bien en tener en consideración guarda relación con su poder asociativo, que está descrito por la cantidad de trabajadores y trabajadoras que son, por la participación de las bases, ¿no?, en los procesos de movilización, de negociación, por los recursos que las organizaciones logran arrogarse, cuidar, hacer eficientes, y sobre todo por la cohesión interna que muestran y tienen los trabajadores. Voy a dejar este poder para el final porque quiero hacer un pequeño ejercicio y voy a pasar al llamado poder institucional, que como ustedes saben, en Chile, no estoy diciendo nada nuevo, tenemos un bajo poder institucional en el entendido que hay un plan laboral vigente en sus aspectos centrales, ¿no?, que guarda relación con la legislación legada por la dictadura, a propósito de, como bien aparece allí, esa mesa de cuatro patas, que es una gráfica de la Fundación Sol, muy elocuente a mi entender, a propósito de mantener la negociación colectiva a nivel de empresa, de tener una huelga tan reglada que finalmente no paraliza en los hechos. eh, Obviamente, como la idea del paralelismo de agrupaciones dentro de un mismo sector y empresa, y bueno, lógico, la despolitización sindical, ¿no? Y sin embargo, si uno reconsidera el poder institucional, también uno tendría que incluir la capacidad que tienen las organizaciones sindicales o de trabajadores en general de utilizar la institucionalidad a su favor, ¿no? Estoy pensando en la colegiación, estoy pensando en la influencia política que tienen algunas organizaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente está el poder social. En mi opinión, debido precisamente a la falta de poder institucional y a lo restringido que es el poder estructural que aludía al inicio, los sindicatos chilenos han tendido a ejercitar bastante esto que estoy llamando el poder social, que es la capacidad que tienen las organizaciones de cooperar con organizaciones no necesariamente laborales, organizaciones sociales, nada, barriales, medioambientales, de pobladores, incluso algunas instituciones que no se reconocen como tales muchas veces, como el rol de la iglesia, por ejemplo, al interceder en conflictos, y también una capacidad de intervenir en el debate, y esto lo vemos, no sé, en cualquier caso que miremos en los que se hayan prolongado huelgas. Voy a poner el típico ejemplo de la huelga del registro civil, en la que la disputa por el sentido de la movilización se da en el nivel del discurso de lo que públicamente se está transmitiendo respecto de los procesos de negociación que ustedes enfrentan, ¿no? Entonces, como síntesis, tenemos cuatro recursos de poder a los que los sindicatos, las asociaciones pueden echar mano, que son los cuatro que aparecen allí, ¿no? El poder estructural, el poder asociativo, el poder institucional y el poder social. ¿Y por qué en este caso, en esta lámina me refiero, los puse con esa cruz
apuntando en las cuatro direcciones al mismo tiempo, porque lógicamente, como ustedes supondrán, se afectan mutuamente, ¿no? Es relevante que un sindicato, por ejemplo, para poder hacer funcionar su poder social, deba tener una cohesión interna que se lo permita, ¿no? O, por ejemplo, como vamos a ver en el caso que les quería ahondar, eh, es difícil esgrimir un poder como el estructural si no hay una cohesión sindical que permita hacer pesar ese poder estructural y que no sea vulnerado, por ejemplo, con rompehuelgas. Les voy a poner el siguiente ejemplo para ir cerrando la presentación inicial. El año 2013 eh, ocurrió una huelga en el puerto que les mencionaba al inicio, en Puerto Angamos, que es el que aparece ahí en la fotografía, ¿no? Que es el principal terminal exportador de cobre del país. Esa huelga inicia por lo voy a decir de esta forma, ¿no? Inicia por la dificultad para que los trabajadores puedan tomarse la media hora de colación en su jornada de trabajo. ¿No? Esa huelga tiene como forma, ¿no?, el cierre del terminal, ¿no?, el detenimiento del flujo productivo de cobre en este caso, por parte de los trabajadores, y es, fíjense, una paralización, ¿no?, al margen de la ley, ¿no? No está en el marco de una negociación colectiva, eh, y si bien no es ilegal, sí es alegal, porque además es protagonizada por trabajadores eventuales, que en el caso de los trabajadores portuarios es un contrato que dura literalmente 8 horas, ¿no? Eh, entonces, ocurre esta huelga. La huelga cobra notoriedad pública porque los trabajadores portuarios en este momento están en un buen pie organizativo. Hace el año 2013 han creado una organización que se llama Unión Portuaria de Chile, quizás han escuchado de ella, y la huelga rápidamente se masifica, ¿no?, a nivel nacional, y esto se convierte en un paro, ¿no?, portuario, ¿no?, nacional. Y la huelga rápidamente termina favorable para los trabajadores. Punto aparte. El año 2014, a inicios del 2014, ocurre una segunda huelga, ¿no? Son los mismos trabajadores paralizando el mismo terminal, acudiendo a los mismos métodos, con los mismos sindicatos, con el mismo régimen institucional. Por ende, uno podría decir, para hacer el ejercicio, que en lo relativo al poder estructural, en la huelga del 2013 y el 2014 es el mismo, ¿no? Y sin embargo, la huelga del 2014, a diferencia de la huelga del 2013, termina en un desastre. Terminan incluyendo los dirigentes que estaban aforados, lógicamente, terminan siendo despedidos por la empresa. Las bases terminaron haciendo una huelga de hambre que tuvieron que bajar porque a nadie le importó, básicamente, y termina, por ende, en un completo fracaso esa huelga, ¿no? Entonces, uno tendría que observar, con base en estos cuatro poderes que les comentaba al inicio, recursos de poder, qué es lo que ocurre si uno los mira en el caso de la huelga del 2013 y la del 2014, ¿no? Les adelantaba ya que el poder estructural es el mismo, son los mismos trabajadores ocupando el mismo lugar en la producción, acudiendo a los mismos métodos, ¿no? La disrupción en este caso, el flujo productivo, mediante el bloqueo, en una huelga alegal, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, no iría por ahí lo que cambia, ¿no? Si uno mirara el poder institucional, que ahí tengo tajado, ni en el 2013 ni en el 2014 los trabajadores eventuales contaban con una institucionalidad que favoreciera su capacidad de movilización, e incluso, y esto es paradójico, si uno mira la huelga del 2013, la huelga del 2014 es socialmente más significativa, aún, ¿no? Y ocurre porque a un dirigente de este sindicato, los carabineros lo golpean hasta básicamente dejarlo inconsciente, lo suben a uno de los vehículos policiales y alguien, otro detenido, le saca una foto sangrando y con la polera escrita, ¿no?, con una frase de una canción de Calle 13, que estaba muy de moda, del año 2013-14. La foto se vuelve viral, como la ve incluso como el cantante Calle 13, como la viraliza más aún. Entonces, el poder social de la huelga es enorme.
¿no? Es enorme incluso comparado con la huelga anterior. Sin embargo, hay una diferencia fundamental que ya se la estarán imaginando a propósito del segundo poder, ¿no? El poder asociativo que tengo marcado allí, carente en el 2014 respecto de lo que ocurrió en el 2013. Y la razón es muy simple. Y es que mientras que el año 2013 todos los puertos nacionales paralizaron en respaldo a la huelga de Mejillones, de Angamos, el 2014 no ocurre aquello por diferencias internas. Entonces, el poder estructural que poseían los trabajadores de Angamos multiplicado a nivel nacional, ¿no? Multiplicar un poder estructural local a nivel nacional y tener paralizado todos los puertos del país, no es equivalente en la huelga del 2014. Entonces, fíjense, y este es el punto al que quería llegar, cómo, pese a tener el mismo poder estructural, que a veces como que uno lo da por hecho, que es como casi que la ganancia misma para un determinado sindicato, si no cuenta con un desarrollo de poder asociativo por parte de los trabajadores, se vuelve incluso prescindible, ¿no? Eh, a la hora de poner ese poder en función de conseguir los objetivos sindicales. Por eso la huelga del 2013 termina en un éxito rotundo y lo que yo les comentaba de esta media hora de colación no solo se consigue en Mejillones, sino que se consigue a nivel nacional versus lo que ocurre en 2014, que es un fracaso rotundo en la huelga, ¿no? Con los dirigentes despedidos, etcétera, etcétera. Si uno toma, y con esto termino, algunos ejemplos dramáticos, ¿no? De trabajadores en sectores estructuralmente estratégicos, uno puede ver cómo eso se repite. Aquí puse el titular de esta noticia del chofer del Transantiago que se quemó a lo Gonzo, recordarán, pese a ser un sector, como les mostraba al inicio, ¿no? Estructuralmente relevante, es un sector laboral que tiene una cantidad de sindicatos, una atomización sindical demasiado enorme como para que estos trabajadores puedan ejercer a su favor ese poder estructural que tienen, ¿no? Eh, y en el caso de este ejemplo que estoy poniendo acá, que también es terrible, como podrán ver ahí abajo, hay una utilización, un acudir, un buscar un respaldo social con base a situaciones tan extremas por no poseer poder estructural, asociativo, institucional, que tenía en el caso de esta noticia que les estoy compartiendo, que es del año 2005, a los pescadores, literalmente, como aparece allí, tratando de quemarse a lo bonzo, fuera de la moneda, colgándose, suicidándose me refiero, con intentos de suicidio en la calle, ¿no? Y que sin embargo logra concitar un poder social, pese a que no tenían ese poder estructural que sí tienen los migreros, los portuarios, los trabajadores del metro, etcétera, que termina logrando un apoyo social tan significativo que logran transformar, en ese caso, una movilización que estaba perdida, logran torcerla a su favor. Y pongo el último ejemplo, que es el caso de Rodrigo Cisterna, eh, que es el caso de este trabajador forestal, que como recordarán quizá en una movilización de Arauco, ¿no? En un sector también estratégico de la economía, se produce una huelga en la que finalmente por la represión de Carabineros, Rodrigo Cisterna en la fotografía toma uno de los cargadores frontales de las maquinarias de carga, eh, se arroja contra carabineros, contra los vehículos de carabineros y termina acribillado por la policía, como es el primer muerto, ¿no? En una movilización sindical desde el retorno a la democracia. Y sin embargo, su muerte, ¿no? Empuja la intervención, como les mencionaba antes, de la Iglesia Católica, de la comunidad completa de Curanilahue en el conflicto, ¿no? Este conflicto local se vuelve una noticia nacional, hay una disputa por el discurso porque se empiezan a saber cuánto ganaban estos trabajadores, ¿no? Las condiciones horrorosas laborales que tenían, etcétera, etcétera, y finalmente la huelga, con esta tragedia de por medio, termina en un éxito sindical, ¿no? Obviamente con el enorme pesar de todos los compañeros de Rodrigo por lo ocurrido con él. Y quería cerrar
mencionando que esta imagen que les mostraba antes es lo fundamental de entender, ¿no? A propósito de que cada organización sindical, cada organización laboral, debiese utilizar este marco sobre todo como una evaluación respecto a cómo están como sus niveles de poder como, acumulados a la fecha, qué tanto los están cuidando, qué tanto los están forjando, eh, si es que hay alguno que pudiesen mejorar, etcétera, etcétera, todo, como les mencionaba al inicio, con el objeto de estar fortalecidos de cara no solo a los procesos de negociación, sino permanentemente, pero sobre todo con el objeto de mantener una correlación de poder favorable respecto de sus empleadores, ¿no? Para cuando se negocian cosas, ocurra eso en procesos de negociación reglados o no. Eso, yo dejaría ahí la presentación inicial por mi parte. Perdón si me alargué. No, estamos precisos, Camilo. Está súper didáctica el ejercicio y el esquema que nos presentas, que nos propones. Eh, Sin duda que surgen ahí preguntas, inquietudes. Carmen Luz, no sé si tenemos alguna cosa en el chat o preguntas para abrir la Y no, en el palabra. chat nada, y si alguien quiere levantar la mano, solicitar la palabra. No Eh, necesariamente es una pregunta, puede ser un comentario que pueda sumar a la conversación. Mientras se van decidiendo. Juan Pablo está solicitando la palabra. Juan Pablo, adelante. Hola, profe Camilo, ¿cómo están? Gusto Hola, Juan Pablo. escucharlo y agradecerte también el tener estos elementos para nuestra formación como funcionario, como dirigente de asociaciones. Camilo, mira, la verdad es que yo tengo una visión, en estos 6 meses que estoy de dirigente, he tenido una visión bastante crítica de nuestra confederación, de nuestra asociación de empleados fiscales, porque, y también es una preocupación, porque en definitiva nosotros tenemos un contexto sociopolítico encima, un cambio de una elección presidencial, un cambio de gobierno, y algunos sectores han abordado el tema de una poco manera ética, denostando la función pública y además fortaleciendo los temas de denostar y incluso fomentar algunas veces el maltrato hacia los funcionarios públicos. Pero creo que la ANEF no ha estado a la altura de lo que necesitan hoy los trabajadores del sector público, porque están siempre en la misma, siempre en los temas de los reajustes, pero en definitiva dejan de lado los temas trascendentales para el próximo año, que es el tema de la estabilidad del sector público. Y vemos cómo avanza la pérdida de beneficios, primero con el tema de las licencias médicas y segundo con el tema de que aunque sea una doctrina que inventó alguna vez el antiguo Contralor de la confianza legítima, vemos que eso no hay una acción, no hay una propuesta de a largo plazo de modernizar el estatuto administrativo y sobre todo abordar los temas de estabilidad de la función pública. Porque al final los funcionarios de la carrera nos tenemos que someter cada 4 años a esta denostación en el ámbito electoral y no se abordan los temas a largo plazo. Eso, gracias Camilo. Y no sé si comento o... Eh, Ya, Dale, dale. súper, sí, yo, bueno, como muy de acuerdo con tu alcance, yo de hecho creo que posiblemente más que nunca, hasta donde me alcanza la memoria, me imagino que en el caso de ustedes es igual, habíamos visto como un ataque tan permanente, profundo y sostenido contra las funcionarias y funcionarios públicos, como al punto de lo que ya todos vimos en titulares, ¿no? O sea, como, creo que el punto álgido fue como esta columna como de los parásitos, ¿no?
y que tiene como trasfondo como todo este discurso que es bien absurdo incluso si uno lo mira en términos como prácticos, como de achicar el Estado, ¿no? La idea de achicar el Estado, la idea de la grasa, quitar la grasa y todo esto, que es bien contraproducente incluso respecto de quienes han hecho de la agenda de seguridad como su bandera de lucha, ¿no? Eh, pero yendo al punto en términos sindicales o asociativos que tú me Pablo, creo que una de las cuestiones que creo que creo que hay dos temas centrales en lo que tú mencionabas, ¿no? Como, primero, esa capacidad de asumir la disputa discursiva, que no es una tarea fácil, ¿no? No es una tarea sencilla. eh, y segundo, lo relativo a cómo ustedes, como tienen capacidad de disputar sus asociaciones, ¿no? Para orientar, en este caso, discursivamente o políticamente incluso, por qué no decirlo, frente a, a los requerimientos de la contingencia y cómo pueden ejercer precisamente esas disputas como en una estructura dada. Y ahí yo tengo un ejemplo para cada cosa, ¿no? Como haciendo memoria muy rápido. En el caso de la disputa de lo discursivo, eh, siempre yo saco a colación el caso de la pelea que dieron durante mucho tiempo los trabajadores y trabajadoras de la salud, especialmente de la atención primaria, pero de la salud en general, a propósito de levantar la consigna de la salud pública, ¿no? Eh, y de lograr instalar la idea de que cuando los trabajadores y trabajadoras de la salud pública hacen paro, tienen huelga, se movilizan, protestan, lo están haciendo tanto por los usuarios como por sus condiciones laborales, ¿no? Creo que ahí hay eh, un avance en términos discursivos que ocurre a fines de los años 90 en Chile, y que nunca como volvió atrás, ¿no? Creo que eso ya está instalado como en el ethos un poco de las organizaciones sindicales del mundo de la salud pública, que es un logro. A tal punto que nadie se metería como incluyendo los candidatos que tienen estas banderas de quitar la grasa y qué sé yo, como se meterían con los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no? De hecho, cuando se lo han preguntado derechamente, han sido como muy como, no, obviamente no recortaríamos ahí, ¿no? Y respecto del segundo ejemplo, el caso mismo que yo les daba de la Unión Portuaria es para mí un ejemplo muy positivo de cómo gente muy distinta, de lugares muy distintos, es capaz de concertar dos o tres objetivos, ¿no? Y luego de tener esos objetivos, darse la forma organizativa que requieren para ello. De hecho, la Unión Portuaria, que quiere decir que es la organización que más consiguió como la década pasada en términos de avances legislativos y normativa, no es una organización que exista legalmente, ¿no? No existe, es un logo, es una chapa, ¿no? Precisamente porque pusieron por delante como aquellos objetivos que pensaban eran relevantes, de ser abordados y empujados, y todo el resto viene un poco como compañía de eso, ¿no? Como detrás de eso. No digo que esto sea lo que ustedes tengan que hacer en ningún caso, pero sí lo comento como forma de quizá romper un poco como la caja a la hora de pensar cuáles son las prioridades por las que están atravesando como actualmente en términos organizativos. Eh, Porque al menos mi parte, como sé que esto puede hacer sentido como a muchas y muchos dirigentes, pero de mi parte creo que nunca es bueno, por ejemplo, como la otra salida, que es la salida como del paralelismo sindical, ¿no? Creo que eso debilita más. Eh, eso diría como para abrir un poco la conversación. Y bueno, perdón, por cierto, como en ningún caso supongo que yo tengo como respuestas a lo que ustedes están planteando, ¿no? Solo colaboro con ejemplos como de otros espacios para que ustedes ahí los puedan digerir. Sí. Eh, Anaí Doralice dejó un comentario en el chat. Dice, aunque no fue el tema de su exposición, me gustaría saber cuál es su mirada frente a la situación de las limitaciones o restricciones a negociar colectivamente de algunos sectores.
Ustedes saben que en la Constitución vigente, como la palabra huelga no aparece, ¿no? Aparece, o más bien, aparece solo una vez, y es para decir que los funcionarios públicos no podrán hacer huelgas, ¿no? Eh, Hay un proceso que es bien interesante, a propósito de que estaba justo antes de conectarme como haciendo una clase precisamente de esto, lo tengo muy como presente, que ocurre alrededor de los años, a mediados de los años 20 en Chile, que es cuando se institucionaliza, por decirlo de algún modo, como la zanahoria y el garrote, ¿no? Pongo solo como ejemplo, el año 24, 1924, se legisla una serie de leyes, valga la redundancia, de leyes laborales que venían pendientes y al mismo tiempo se legisla en términos penales la ley de seguridad interior del Estado, ¿no? Eso da, como ustedes saben, a la Constitución del año 25 del año siguiente, eh, en la que finalmente se termina de institucionalizar, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Y se produce toda una discusión en el seno del movimiento obrero a propósito de si institucionalizarse o no. Precisamente en el sentido que pregunta ahora Lisa sobre cómo institucionalizarse es al mismo tiempo reconocer y limitar, ¿no? Eh, y es muy paradójico cómo inmediatamente posterior a esa constitución del 25 se legislan otras dos cuestiones que son como la consagración de la zanahoria y el garrote que les decía, ¿no? El año 27 se crea ni más ni menos que Carabineros de Chile, en un contexto en el que la principal fuerza del movimiento obrero y popular era su capacidad de protesta masiva y violenta, por cierto. Y el año 31 se legisla por primera vez el Código del Trabajo, ¿no? Entonces, fíjense cómo entre el año 24 y el año 31, es más, si uno quisiera ir más allá, empujarlo al año 33, que es cuando se funda lo que actualmente conocemos como la PDI, pero que era la policía política, ¿no? Uno tiene un proceso de institucionalización del conflicto laboral que tiene estas dos caras, ¿no? Tiene la cara del reconocimiento y la admisión de las formas de organización, las formas de protesta de los trabajadores, y tiene por otro su forma de control social o control policial, ¿no? Eh, y el desarrollo de esa legislación que tiene lugar a lo largo de todo el siglo XX tiene este cambio, esta consagración, este retroceso, me atrevería a decir, en la Constitución del 80, donde se resguardan la serie de limitaciones o restricciones, como bien dice la compañera, a algunos sectores. En ocasiones, y comprenderán cómo esto dialoga con lo que yo les estaba mostrando sobre el poder estructural, como qué trabajadores tienen como la capacidad por el solo hecho de estar ubicados en determinado sector económico, prohibiciones y agravantes de movilizarse, creo que demuestra precisamente el carácter del peso de estos cuatro poderes a los que yo aludía en la capacidad de movilización de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Eh, no es ninguna casualidad que, por ejemplo, antes de que existiera el carnet de identidad, que también, ahora que lo pienso, también es del año 24, antes de que existieran los formatos de identificación, a los trabajadores como los trabajadores portuarios y los trabajadores ferroviarios se les exigió como una fotografía como de identificación, que es como el antecesor del carnet de identidad, ¿no? Precisamente porque son trabajadores ubicados en estos sectores laborales estratégicos o estructuralmente estratégicos, eh, a quienes se busca como purgar, controlar, ¿no? Precisamente por eso que tienen la capacidad de movilización. Entonces, yo diría que aquí hay dos cosas que se combinan, ¿no? Se combina, por un lado, un reconocimiento tácito de ciertos sectores como demasiado relevantes para que sean paralizados o detenidos por los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que se busca evitar, pero sobre todo, también hay una noción como ideológica implícita en la legislación que busca prohibir o limitar, que asume que ustedes básicamente son una suerte como de personas desquiciadas
que prefieren el conflicto antes que hacer cumplir como los acuerdos, la legislación, mejorar las condiciones laborales por la vía como de la negociación. Eh, Porque si alguien tiene miedo de limitar como la movilización o la paralización, que es finalmente lo que está detrás de esa legislación, es porque está asumiendo que las cosas, que todo lo anterior se hace mal, ¿no? Como que todo lo previo se hace mal, ¿no? Y de allí también, por ejemplo, como la prohibición, que yo creo que es lo medular de la pregunta, como la prohibición de hacer huelga en determinados sectores, ¿no? Entonces son ambas cosas, creo, ¿no? Es por un lado ese miedo como al fantasma de que los trabajadores básicamente tienen la capacidad de paralizar como la economía y por tanto como un país, y también la suposición de que los trabajadores básicamente como les encanta el conflicto, ¿no? Y lo llevarían todo hacia allá, como si a ustedes les gustara tener que desarrollar paralizaciones o huelgas. No está muy lejos de la realidad con otro lenguaje, ¿no? Está ahí todavía en el entredicho, salvo que haya pasado algo en este último rato, Camilo, en el intento de declarar a la educación como servicio esencial, que es como el marco, digamos, de alguna manera para contener, para, digamos, reducir el espacio de movilidad del mundo laboral. No sé, Carmen, cita si tenemos más Yo, consultas. ya quería pedir la palabra. Dale. En este mismo contexto, bueno, mi asociación no tiene como esta fuerza estructural. Somos la Superintendencia de Educación, tenemos solamente la unidad, el SIAC, que es la que atiende las llamadas, y la protección de derechos que recibe las denuncias, que son como un tercio de nuestra dotación, o quizá un poco menos, bastante menos en realidad. Entonces, así como vamos, que si la superintendencia para, no recibimos denuncias, no contestamos llamados, ocasionamos un impacto en la gestión, en el día a día. De estos como cuatro recursos de poder, el institucional yo creo que es como el que nos pena un poco más, porque los otros son como circunstanciales. O sea, yo entiendo el estructural como circunstancial, el asociativo también como se ve en un momento, ahora podemos tenerlo y después ya podemos perderlo. eh, y el social también, o sea, algo que se va trabajando. Me ha pasado, por lo menos en mi experiencia, yo en mi primer trabajo grande que trabajé en Deloitte, cuando trabajé 5 años, cuando me fui, recién estaban formando un sindicato. Recién. Entonces yo decía, una entidad internacional que tiene poder en todos lados, no tenía sindicato. Yo venía egresando de la universidad, tampoco me había metido mucho en eso, y bueno, alcancé a inscribirme como para formar el primer sindicato. Y acá en mi asociación, mi institución tiene 13 años de existencia, y veníamos del Mineduc, una alita, entonces desde ahí se surgió la asociación. Pero ¿qué pasamos ahora? Estamos como en una media crisis y se está atomizando, se están creando nuevas asociaciones. Mm. Entonces tenemos una región donde son 20 y algo personas, una asociación con 10 y la otra asociación con 10. Tenemos otra en Biobío, en Ñuble, y ahora en la región metropolitana también se atomizó y se creó una nueva asociación. Entonces yo, desde mi conocimiento, yo sé que la unión hace la fuerza, y dividirnos, en el fondo, lo único que gana es la contraparte con la cual tenemos que dialogar. Entonces eso, no sé si es una culpa de este poder institucional que está como debilitado, de este desprestigio de la función gremial, de esta locura de ser dirigente, o de creer en nuestros poderes. No sé, como buscándole una explicación de por qué se atomizan, por qué se crean nuevas asociaciones, siendo que en el fondo la unión debería ser la fuerza, no debería haber una forma de mantenerse, y no tener que estar ahí fraccionando. Un compañero, cuando surgió este problema, él venía de la salud, y decía, en la salud hay muchísimas asociaciones que están en federaciones y así en confederaciones, entonces, pero son demasiadas, o sea, una para los técnicos, otra para los auxiliares, otra para cada estamento, cada situación tenía su propia asociación. Y decía lo complejo que era trabajar de esa forma. Entonces, como buscando una explicación a este sentido, de donde vine yo a quedar a ejercer este rol, que lo ejerzo ya hace algunos años, en donde también no tenía mucha cultura sindical, he estudiado mucho y he hecho hartos cursos,
pero aún creo que no es suficiente como para entender el proceso y poder aportar en el fondo a poder equilibrar las fuerzas y gestionar y hacer realmente un cambio eh, permanente, o sea, que algo como tú dijiste el ejemplo de salud, lo instalaron y ya se sabe, eh, avanzar en eso, o sea, que no sigamos como perdiendo fuerza, perdiendo cohesión, sino que instalemos algo que para seguir avanzando y no tener que estar retrocediendo cada rato. Gloria también tiene la palabra, no sé si... Pienso, no sé si Eso te iba a decir, Camilo. Está el comentario, pregunta que deja Carmen Luz y hay otra palabrita. Damos la palabra y se rondea con los dos temas. Carmen, Gloria, adelante. Baja 118. Hola, compañeras, compañeros. hola. Pero sube. Perdón, sube. Un gusto estar con un profesor de mi alma mater. Yo soy de la UT, sí. Entré a la UT y salí de la USACH. Mire qué lindo. Entré a la UT, me expulsaron de la USACH y estudié todo lo que estudié en la USACH, hasta el magíster. Somos dos. Sí. Mira, estamos trabajando acá con otros compañeros en el tema presupuesto, metiéndonos ahí en distintos programas y también atentas un poco a la exposición. Me conecté porque creo que el tema es precisamente aquel tipo de formación que tenemos que ir teniendo como dirigentes. Los dirigentes cuando son elegidos no se les coloca un chip en donde viene cargada conciencia de clase, consecuencias, sacrificio, todo eso se aprende. Y estos son espacios de aprendizaje y de intercambio en los cuales debemos estar unidos. Y me pareció bien que Juan Marchand haya preguntado qué pasa con la NEF en esta cosa de defensa de la función pública. Yo creo que aquí es bueno hacerse esas preguntas, pero a propósito que estamos en un proceso de desarrollo como dirigentes y también desarrollando y potenciando nuestras propias organizaciones, creo que también es bueno preguntarse qué estamos haciendo cada uno de nosotros como dirigentes y en nuestros propios directorios respecto a esta agresión que estamos recibiendo. Y yo caracterizaría dos niveles de agresión. Hay una que es un asunto casi planetario de sectores políticos de derecha en el mundo, en donde ven tanto a los trabajadores como al quehacer público, como a los trabajadores públicos, como al Estado, etcétera, las políticas públicas como enemigos de sus intereses. Y en ese mismo discurso tenemos personas que hoy día son candidatos que nos denostan como trabajadores, denostan también el resultado de nuestro trabajo y eso nos debe llamar la atención. Primero porque tenemos que valorar lo que somos, lo que hacemos y comprender que nuestro trabajo es lo que permite equilibrar, o sea, superar las desigualdades, lograr una mejor y mayor distribución. Lo otro es que tenemos en Chile un Estado muy pequeño respecto a países desarrollados, en donde el quehacer público tiene mucho más responsabilidad respecto a este aspecto de distribución y resolver los problemas de tanta desigualdad. Entonces, yo devuelvo un poco la pregunta para todos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos en cada una de nuestras organizaciones para valorar lo que cada uno hacemos, somos, cuáles son nuestros compromisos con el país
y cómo nuestros propios compañeros y compañeras hoy día están recibiendo estas agresiones son elementos de análisis y discusión que tenemos que poner eh, en valor nuestro trabajo. El riesgo de que los propios funcionarios públicos voten y elijan a aquellos que no nos quieren es real, y es bueno mencionar este tipo de disyuntivas en las que estamos. O sea, a propósito del análisis del presupuesto, nos damos cuenta de que hay transferencias a terceros, por ejemplo, que aumentan. Sin embargo, los programas directos que nosotros sostenemos disminuyen el presupuesto. Ahí también, y esa es la segunda amenaza que yo mencionaba en principio, tenemos que estar metidos en esos números, y así fue como muchos de los que están conectados acá presentaron reclamos en el Congreso por la eliminación y disminución de proyectos de programas sociales. Entonces, bueno, en ese cariño por nuestro quehacer, creo que la defensa de nuestro trabajo en todas partes, en todos los niveles. Y por último, contar que a propósito de la ANEF, de la cual formo parte, el día 19, 20, 21, hay una asamblea extraordinaria que precisamente tiene el carácter de definiciones respecto al momento político en el que estamos, en el que tenemos que participar activamente. Eso. Disculpen lo largo. Gracias. No, pero se entiende perfectamente el alcance, digamos, de los dos comentarios. Eh, eh, Camilo, no sé si hay algo más que está ahí en... Sí, yo muy cortito quería comentar porque tomando las dos últimas palabras, eh, yo también he tratado de detenerme harto en esta disyuntiva como entre lo que mencionaba Carmen sobre todo, ¿no? Como todos sabemos que la atomización está mal, ¿no? En el sentido de que debilita la organización, etcétera, pero también yo me pregunto si es que, bueno, como son un poco las reglas del juego que favorecen eso, ¿no? Como en el sentido de la carencia de poder institucional, cómo la institucionalidad promueve la atomización, etcétera, etcétera. Pero también yo me pregunto si es que a estas alturas los dirigentes y dirigentas, sobre todo, que se han hecho cargo de organizar a su base en los distintos sectores laborales, no habrán interiorizado y les resultará incluso cómodo, ¿no? Esa forma de organización. Y lo digo a propósito de que creo que si bien no es lo ideal, sí he visto un montón de formas creativas de organización, como reconociendo la atomización, pero predisponiéndola a que esas distintas organizaciones, asociaciones, sindicatos pequeños confluyan en espacios que ya no son solo como sindicales, como lo es una federación, una confederación, por cierto, sino también, por ejemplo, en mesas, ¿no? Estoy pensando como en voz alta a propósito de la mesa de salud, por ejemplo, que hay en el sector norte de Santiago, que es la que yo conozco, en la que, por ejemplo, esa mesa sesiona con bastante regularidad, pero también sesiona con representantes de los usuarios y de las usuarias, ¿no? En las que están todas, yo sé que son muchas, pero están todas las organizaciones de salud que existen, por ejemplo, en el Hospital San José, ¿no? Y tienen esta regularidad en la que participan representantes de cada una de las organizaciones, y si bien tienen como una gran atomización, los que son profesionales respecto de los que no lo son, los que son solo enfermeros respecto de quienes son, bueno, etcétera, etcétera, sí han logrado
disponer sus formas de organización ya dadas en función de organizaciones que persiguen objetivos comunes y que a veces ni siquiera son organizaciones como legales dentro del marco como institucional, ¿no? Eh, y hay cuestiones, sorprendentemente, en las que a veces esas formas de organización creativas funcionan incluso mejor cuando hay que enfrentar procesos, y lo digo a propósito de lo que comentaba recién la compañera, eh, coyunturas o contingencias tales como el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Eh, o a veces como demandas históricas del sector, como ocurre en el ejemplo que les acabo de dar del Hospital de la Zona Norte, que hace años que están pidiendo, sobre todo en función de la dificultad infraestructural, la carencia de los equipos, etcétera, están pidiendo un nuevo hospital para la zona norte de Santiago, ¿no? Hace muchos años. Y esa demanda no solamente como que los ha unido, sino que los ha puesto a trabajar y en los hechos, ¿no? El hecho de tener más organizaciones finalmente les ha brindado como más manos para hacerse cargo de un espacio de discusión, ¿no? En el que sosteniendo esas demandas compartidas, se las han arreglado, ¿no? Se las han arreglado para estar a la altura como de sus desafíos. Y eso también me parece como algo significativo de subrayar, porque es cierto, como uno no puede desentenderse de las circunstancias en las que se encuentra sindicalmente, políticamente, socialmente, etcétera, pero sí creo que la creatividad y la voluntad la doy por descontada, porque por algo estamos reunidos aquí un jueves en la tarde, eh, juega un rol muy central, ¿no? Creo que la creatividad juega un rol muy, muy central. Y también, y esto es lo segundo y con esto termino, he visto procesos inversos al de atomización. Voy a poner un caso para no alargarme, que es el ejemplo del metro, ¿no? El sindicato de metro entró en un proceso de unificación sindical para el que se tomaron, de hecho siguen en él, ¿no? Pero pues, para el que se tomaron todo el tiempo como de planificarlo, para el cual quien tomó la iniciativa de unificar fue el sindicato más grande, pero de antemano como renunció como a quedar sobre representado en este espacio de unidad, ¿no? Que no solamente es un acto como de moral, en el sentido como de la generosidad, ni mucho menos, sino que es un evidente acto de declarar como buenas intenciones respecto del proceso de organización y de unión más largo en el que están pensando, ¿no? Porque obviamente si existían cuatro sindicatos y había, no sé, por decir algo, como un sindicato solo de guardias, por ejemplo, que políticamente no el sindicato más grande, que conduce Eric Fuentes, que aquí yo me imagino que todos ubicamos, ¿no? Que tiene una militancia de izquierda, etcétera, y se tomaron el tiempo para romper desconfianzas, limar asperezas, ¿no? De hecho, yo creo que es un proceso que ya lleva un par de años, pero se tomaron esa pausa precisamente en función del objetivo más largo que estaban persiguiendo. Eh, y todo esto creo que guarda particular relevancia y pertinencia considerando el hecho de que hay procesos legislativos que yo no sé si van a alcanzar a dar en este gobierno, ¿no? Yo tengo la impresión que queda demasiado poco tiempo, pero cuestiones como, por ejemplo, la negociación por rama, ¿no? Que implica, en el caso de la negociación multinivel, que considera la rama, pero también considera las negociaciones como en los sindicatos base, etcétera, son un desafío súper real a esto que estoy tratando de decir, ¿no? Que si nosotros dijéramos ya, ok, se acaban todos los sindicatos chicos y ahora que quede nada, un sindicato único y que eso sea una directiva compuesta por 5 personas y que tomen todas las decisiones, nada, eso dejaría la escoba también, ¿no? De hecho, posiblemente se prestaría para todos los males habidos y por haber y conocidos por nosotros que circundan siempre a los espacios de poder. Eh, entonces, la negociación multinivel creo que tiene ese desafío como implícito de qué vamos a hacer a la hora de. Y todo el mundo del sector privado, cuando se presenta esta discusión, al sector público como un lugar en el que esto ocurre más o menos de hecho, ¿no? Que ustedes tuvieron una negociación por rama como por la vía de los hechos.
Lo que no puedo sino devolverles como desafío también a propósito de cómo articulan en sus distintos niveles la serie de requerimientos y los hacen lo suficientemente operativos para responder al problema que aquí todos y todas identificamos, que es la tremenda pelea en términos discursivos que hay por la relevancia de su trabajo, ¿no? De su función. Entonces, nada, creo que si de algo sirve como tener estos espacios es para ratificar como las preocupaciones comunes, pero también para utilizar la serie de ejemplos que hay dando vuelta, de los cuales uno puede tomar lo mejor de eso para proponer creativamente lo que mejor se adapte a lo que ustedes están vislumbrando como sus problemas actuales. Eso ya, me callo, perdón. Sí, sí, no, súper bien. Estaba pensando, Camilo, a propósito de esto de salud y la capacidad de incluso incorporar ya de manera más orgánica la participación de la población o de la ciudadanía o, entre comillas, los beneficiarios del sistema de salud, digamos, en el trabajo sindical. Mm. No como una cuestión coyuntural, sino que como una parte del funcionamiento de su gestión sindical. Me parece, pero espectacular. En el mejor de los casos, en el sector de educación, yo tengo la impresión que ha sido, desafortunadamente, han sido momentos de auge donde hemos logrado juntar, pero no ha logrado, digamos, articular una cuestión más permanente, ¿no? Porque el sector de educación es un sector que tiene muchísimas, pero muchísimos actores, digamos, y niveles de, ¿no? O sea, de hecho, Eh, hablamos de comunidad escolar muchas veces, ¿no? Comunidad exacto. educativa, perdón, comunidad educativa. Dentro de la pura comunidad escolar, en la escuela, por decirlo concretamente, tienes profes, tienes asistentes, tienes los equipos interdisciplinarios, tenéis los auxiliares, está el centro de padres, está el centro de estudiantes, O sea, los está la ventiladores junta de de alimentos. vecinos, Sí, pues, sí. ¿cachai? Entonces está toda esa diversidad. Entonces yo decía, bueno, eh, y están las familias que asisten a los jardines infantiles, que asisten a las escuelas, que asisten a los liceos, que son las instituciones a las que nosotros atendemos, digamos. Mm, Pero no tenemos ninguna vinculación orgánica mm. más estructurada, más estratégicamente vinculada. Yo creo que ahí efectivamente el sector de educación en particular tiene un debe, porque mi autocrítica es que estamos muy trabajando hacia puertas adentro, que hay que hacerlo, pero solo mirando hacia adentro vamos a estar chocando con la muralla todo el tiempo, porque aquí hay que acumular fuerza, hay que acumular poder, y ahí necesitamos, y ahí me paso al segundo concepto, de la cuestión cultural, porque la pura cuestión del presupuesto, Camilo, uno logra hacer un doble clic en esta cuestión. El presupuesto está hecho a la medida de quiénes, Mm, qué sacrificas y qué dejas. mm. ¿Acaso eso no tiene una connotación ideológica? Obvio que sí, obvio que sí. Entonces uno se pregunta aquí la cultura, qué juego juega, valga la redundancia, en el trabajo también de la acción sindical, ¿no? Mm. La cuestión simbólica. Y yo creo que ahí sí que estamos bastante al debe. Nos falta mucho, digamos, ¿no? O sea, las familias con las que nosotros trabajamos como sistemas públicos, educación, no sé, agricultura, estoy pensando en la cantidad de sindicatos en el mundo de la agricultura, ¿no? Cooperativas, los feriantes, en fin. Si hubiera una vinculación orgánica, mundo sindical, con todas estas otras, creo que sería otro el canto, digamos, ¿no? Así que, creo que ahí efectivamente hay una pega en términos de la articulación social y agarrar la cuestión cultural como una pega simbólica que es urgente también hacer. Y esto me lleva a pensar, y con esto termino, Camilo, para dar la palabra también a Patricio, eh, la disputa del poder. Mm. ¿De qué se trata cuando se ha estudiado la disputa del poder? ¿De qué es lo que hay detrás, ¿no? Yo, cuando analizo y me pregunto esa cuestión, digo el Estado. ¿Cuál es la referencia más inmediata? Digo el Estado. Entonces, ¿qué? Me disputo la concepción del Estado. Disputo el Estado al servicio de qué. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo se vincula el Estado con la comunidad? Hoy día lo que existe es el Estado virtuoso en su relación pública-privada.
Está como estructurado y normado todo para mantener pero se agota ahí. Mm. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de mantener ese modelo? Esas son las cosas y ahí no será que el mundo sindical, el mundo civil tiene algo que hacer también, en términos de disputar. Patricio, tiene la palabra. Gracias, Antoni, y gracias, Camilo, también por la exposición y por el plenario y todo lo que hemos conversado hasta ahora. Más que nada, es como una consulta, reflexión. Yo creo que una de las cosas que nosotros sabemos que la labor de estar en un directorio de una asociación no es una tarea fácil, ¿ya? Lo hablaba un poco anteriormente, Carmen, principalmente por la lógica clientelista que existe en la actualidad, por también el individualismo que hay por parte de la mayoría de los funcionarios públicos, la gran parte. Entonces yo sé que no existe a lo mejor esa conciencia de clase que había en los años 20, como decías tú, que lograron varias cosas, consiguieron varios triunfos también en el ámbito laboral, ¿ya? Pero quisiera saber, en la actualidad, de lo que tú has podido investigar, eh, ¿cuándo han triunfado algunos sindicatos? ¿Qué factores tienen que haber dado para lograr algún tipo de triunfo, la verdad, a sus demandas laborales? Ya pensando en el contexto y pensando que estamos insertos en una lógica neoliberal, individualista, que cuesta mucho incentivar en lo colectivo Mm. a las personas, ¿ya? Y pensando que tampoco hay una conciencia como de clase que había en los años 20. Entonces quisiera saber qué cumplían, qué factores cumplieron para que tuvieran una lógica exitista en sus demandas. Eso, Camilo. Súper. Sí, es una pregunta que puede tener una respuesta muy larga o muy corta, ¿no? Voy a tratar de hacer una combinación de las dos. Muy larga en el sentido que concurren muchos factores distintos, ¿no? A veces es muy diferente, no solamente en términos del sector laboral en el que los trabajadores enfrentan procesos de movilización y negociación, sino también el momento del año en el que lo hacen, la ventana de oportunidad política en el que tocan ciertas teclas, la fortaleza asociativa, etcétera, etcétera. Y ahí eso me remite a la respuesta corta, que es que lo único que veo en común, y de allí la relevancia para mí como de participar en este tipo de espacios, es que los sindicatos y las asociaciones tienden a triunfar cuando cautelan lo suficiente esos cuatro recursos de poder de los que estábamos hablando, ¿no? Hay veces que es imposible, sea en el marco del tiempo, o sea porque derechamente no ocupan un lugar estratégico en la economía, o qué sé yo, que hay ciertos recursos de poder que no pueden desarrollarse de un modo total, absoluto, ni mucho menos, ¿no? Pero tener presentes esas debilidades y sobre todo tener presentes las oportunidades y las fortalezas que poseen las organizaciones que deciden enfrentar estos procesos de negociación, suelen, si es que no, como terminar en buenos términos, al menos no terminar mal, ¿no? Eh, de hecho, este marco de análisis de los recursos de poder fue creado precisamente para que los sindicatos y los dirigentes en específico pudieran pasar lista, digamos, como a la hora de enfrentar un proceso, pasar lista a qué cosas, por ejemplo, estaban descuidando, que sería mejor cautelar, reforzar, fortalecer, ¿no? Y todo esto en el entendido, además, que, como conversábamos, el marco institucional chileno, heredado de la dictadura, de la última dictadura, no es precisamente un marco institucional favorable o idóneo para poder llegar a negociaciones exitosas, ¿no? De allí que los impulsos creativos, por una parte, pero sobre todo constantes de fortalecer asociativamente las organizaciones, de promover el diálogo con el mundo social, de algo que aparecía allí, yo lo pasé medio por encima, pero que me parece súper relevante, que es, y yo sé que ustedes lo hacen, ¿no?
tener un conocimiento como permanente de la contingencia, de lo que se está discutiendo legislativamente, de lo que está desarrollando tal o cual ministerio, de cuáles son sus iniciativas, sus proyectos de ley, qué recortes están pensando hacer, etcétera. Mantener los ojos abiertos en esos cuatro ámbitos, en esos cuatro recursos que les brindan finalmente poder a las organizaciones de trabajadores, creo yo, es como el único modo de prevenir como fracasos como en procesos de organización y, como decía, en el mejor de los casos, como terminar bien. Terminar bien. Cuando hay procesos exitosos, suele haber también una respuesta por la contraparte de tratar de desbaratar aquello que fue exitoso, ¿no? Como a mí me ha tocado verlo en varios sectores laborales, eh, y a veces ese contraataque puede ser durísimo, pero por lo mismo, ¿no? La idea de mantener el triunfo arriba, los ojos abiertos, la asociatividad como operando, etcétera, etcétera, sin duda que debiese ser el primero de los objetivos de una negociación que sale bien, ¿no? Como cuidar eso, mantener eso, como aquello que permitió eh, que eso terminara en un triunfo, ¿no? Porque las peores, peores, peores huelgas que yo he visto generalmente han sido venganzas por una huelga anterior que salió bien, ¿no? Y ahí, que quizás no es el caso que les toca a ustedes, ¿no? Que sobre todo se da en el mundo privado, de verdad que hay empleadores que no reparan en gastos con tal de destruir, ¿no? Hasta las cenizas los procesos de organización y negociación que han llegado a buen puerto, ¿no? Y eso, por supuesto, requiere, entre otras cosas, conocer la historia también, como de los respectivos sectores laborales en los que uno está, ¿no? O sea, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. No solo mirar para afuera, como estábamos haciendo ahora todo el rato en estos ejercicios, sino también mirar lo que ha resultado y lo que no ha resultado dentro del propio sector, ¿no? ¿En qué se han equivocado los dirigentes que me antecedieron? ¿Qué pudieron haber hecho mejor? ¿Por qué no pudieron hacer eso mejor, ¿no? Eh, y nada, pues, como creo que quienes colaboramos desde el mundo más académico deberíamos estar 100% enfocados en ese tipo de preguntas que no solo son muy concretas, sino que son muy urgentes por parte de las dirigentes y los dirigentes como ustedes. Oye, buena conversación, ¿eh? Muy buena conversación. Desde ya, agradecidos a todos, a ti, Camilo, por supuesto. Ya estamos como en el tiempo que nos programamos para esta actividad, para esta conversación. Pedirles que vayan prendiendo la cámara para dejar un registro que para nuestros efectos informativos siempre es importante. Y nada, pues, esta conversación no ha acabado, no termina acá. La idea es mantenerla viva, eh, y sobre todo porque estamos en tiempos complejos, difíciles, y que pareciera que definitivamente lo que conocíamos o dábamos como sentado, pareciera que hay un eje que se está moviendo. ¿Hacia dónde? No sé, pero ahí es donde precisamente la subjetividad en los territorios, sus capacidades organizativas, debieran estar como muy atentos, digamos, para ocupar un lugar en este convulsionado momento, digamos, ¿no? Eh, en fin, agradecidos. No sé si están los registros fotográficos. Camilo, tus palabras al cierre, si gustas. Ah, muy cortito porque también mi hija me está esperando para tomar once. Así que muy, muy cortito, solo agradecerles la oportunidad, el espacio. Siempre creo que es muy bueno conversar sobre estas cosas, que a veces uno procesa solo, procesa a veces como rabias, como preocupaciones, y creo que ponerlas en común no solo permite darse cuenta que son compartidas, sino además como notar que hay voluntad de hacerse cargo de esas preocupaciones, de esas necesidades, y qué mejor que hacerlo con compañeros, con compañeras que caminan hacia donde uno también quiere y cree que hay que avanzar, ¿no? Eso, solo eso diría. Muchas gracias.